En este video vamos a pasar a explicar y desarrollar el circuito de fuerza y control para la inversión de giro de un motor monofásico. Para ello es necesario conocer cómo nosotros obtenemos la inversión de giro de un motor monofásico. Aquí tengo dos circuitos muy simples con el fin de poder comprender. El KD-SIMU nos ofrece la opción de contar con motor monofásico que tiene 4 borneras de conexión. Dos de ellas, la U1 y la B1, corresponden a la bornera de la bobina de trabajo, y la U2 con la B2 corresponden a la bobina de arranque. Para obtener la inversión de giro, si nosotros conectamos las borneras U2 con U1 y la bornera B1 con la bornera B2, vamos a obtener un sentido de giro horario del motor monofásico. Y cuando intercambiamos o conmutamos la conexión de las borneras de la bobina de arranque, es decir, U2 a B1 y B2 a U1, el sentido de horario de nuestro motor será antihorario. Procedemos a la simulación para constatar lo indicado. Cierro el disyuntor del primer circuito y vemos que nuestro motor se energiza y la flecha me indica de que está dirigiéndose el sentido de giro en sentido horario. Si energizo el segundo circuito, nos vamos a dar cuenta que el motor arranca, pero el sentido de giro, mediante la flecha de color negro que me muestra el programa KD-SIMU, me indica que está funcionando en sentido antihorario. Con esos antecedentes ya podemos nosotros saber cómo lograr que nuestro motor monofásico cambie de giro en un circuito. Vamos a pasar a desarrollar inicialmente el circuito de fuerza. Para ello voy a sacar una toma monofásica. Posteriormente voy a requerir un disyuntor, interruptor automático monofásico. De la misma manera, un contactor monofásico. También vamos a necesitar un relé térmico. En este caso KD-SIMU no nos ofrece para monofásico, pero sí para trifásico. Y por último vamos a sacar lo que es un motor de 4 terminales que nos permita realizar el sentido de giro del mismo. Voy a acomodar todos mis elementos de manera de que estén ordenadas, y también no debemos olvidarnos de la conexión de puesta a tierra para el motor. Una vez ubicado todos mis elementos, voy a pasar a hacer la conexión de la alimentación al interruptor, del interruptor al contactor, del contactor al relé térmico, haciendo una pequeña variación para que este pueda operar de manera adecuada y que la energía pase por sus 3 borneras, y del relé térmico al motor. También voy a colocar el conductor de protección del motor, y con eso tendríamos ya la primera parte del circuito de fuerza. Para poder lograr conmutar las borneras de la bobina de arranque del motor monofásico, vamos a trabajar con 2 contactores de manera paralela, los cuales nos van a permitir hacer ese cambio de sentido de giro de nuestro motor. Entonces voy a ir conectando mi contactor, mi segundo contactor, tanto a línea como a neutro, y la salida de los mismos hacia las borneras, en este caso de la bobina de arranque.
En el segundo contactor va a hacer de que nuestro motor arranque en un sentido, y con el tercer contactor vamos a lograr hacer ese cambio de conexión entre las borneras de la bobina de arranque. Entonces, para lo cual voy a lograr conmutar de esta manera. Hago las conexiones de manera adecuada para que exista esa conexión eléctrica y ya lo tengo. Bueno, prácticamente eso llegaría a ser mi circuito de fuerza. Voy a cambiar los nombres de cada elemento para que tenga un buen funcionamiento y esté relacionado. Este contactor lo voy a denominar como KM1, el segundo como KM2, el tercero como KM3, el relé térmico como F1, y aquí vamos a colocar el nombre completo, motor. Básicamente eso llegaría a constituir mi circuito de fuerza para la inversión de giro de un motor monofásico. Vamos a trabajar ya en el circuito de mando de un motor monofásico para la inversión de giro. Entonces saco una alimentación monofásica. Voy a requerir lo que es un interruptor automático para la protección y maniobra, un contacto normalmente abierto, en este caso del relé térmico, o mejor dicho, para la protección un contacto normalmente cerrado. Posteriormente voy a requerir pulsadores, un pulsador normalmente cerrado para parar el sistema, dos pulsadores normalmente abiertos, uno que me va a servir para energizar, para arrancar el motor en un sentido horario y el otro en sentido antihorario. Voy a requerir también las bobinas de cada contactor respectivamente, en este caso son 3. Voy a utilizar 4 contactos auxiliares que lo vamos a relacionar posteriormente, que me van a permitir hacer la autorretención o el enclavado, y voy a utilizar 2 contactos normalmente cerrados para controlar de que en ningún momento puedan cerrarse los 2 pulsadores a la vez, ya que los mismos llegarían a generar un cortocircuito en el sistema. Entonces voy a ir acomodando de mejor manera todos mis elementos en el circuito de mando, de manera que me permita hacer una conexión mucho más simple. Recordemos que para este circuito vamos a utilizar 3 pulsadores, uno de para, otro de marcha en sentido horario y un tercero para la marcha en sentido antihorario. Ya tengo distribuidos mis elementos de manera ordenada y voy a empezar a hacer la conexión de los mismos. La línea lo conecto al interruptor, del interruptor al contacto cerrado del relé térmico. A la salida del mismo lo conecto el pulsador normalmente cerrado. Esto lo conecto en serie al pulsador de marcha en sentido horario, el mismo a un contacto auxiliar cerrado, y lo conecto a la bobina de mi contactor en este caso, y el mismo lo voy a cerrar el circuito con la línea que falta. Entonces voy a conectar el contacto normalmente abierto en el primer pulsador de manera paralela. La otra parte del circuito vamos a ir conectando las bobinas con los contactores, con los contactos normalmente
cerrados, con el pulsador de marcha para el sentido antihorario. Para autos de tensión vamos a colocar un contacto normalmente abierto y ya está. La tercera bobina del contactor lo colocamos en serie con un contacto normalmente abierto y colocamos otro contacto normalmente abierto para la conmutación en el funcionamiento del circuito. Ya tenemos todo el circuito conectado. Aquí hay un error. Esta línea voy a sacar de la salida de mi interruptor y no así de mi entrada. Y para que cierre el circuito y puedan energizarse las bobinas que son las cargas en este circuito de mando. Vamos a ir relacionando cada elemento. Mi disyuntor, como ya tengo un disyuntor Q1 en el circuito de fuerza, lo voy a colocar Q2 en el de mando. Este contacto normalmente abierto corresponde al relé térmico que se llama F1 en el circuito de fuerza. El pulsador de stop lo voy a llamar como S1. El pulsador de marcha para el sentido horario lo voy a llamar S2. El pulsador para el sentido antihorario lo voy a llamar como S3. Ahora bien, vamos a ir relacionando las bobinas de los contactores con cada contactor que se encuentra en el circuito de fuerza. Esta bobina corresponde al contactor KM2. Esta bobina corresponde al contactor KM3 y la última bobina corresponde al contactor KM1. Los contactos auxiliares, inicialmente el cerrado es en forma cruzada. Este contacto cerrado corresponde a esta bobina KM3, el que me permite hacer ese control que en ningún momento se puedan accionar los dos pulsadores de marcha. Esta bobina normalmente cerrada corresponde al KM2, que es de forma cruzada para hacer ese control. Los contactos auxiliares para la autodetención corresponden en este caso al KM2 para hacer la autodetención. De la misma manera este corresponde al KM3, y estos contactos auxiliares en la parte final ya del circuito corresponden al contactor KM2 y el último al KM3. Prácticamente ya tenemos relacionados, hemos modificado los nombres, lo hemos relacionado con nuestro circuito de fuerza y los distintos elementos que están dentro de él. Entonces pasamos a hacer la simulación para ver si nuestro circuito funciona de manera correcta. Cerramos los interruptores en el circuito de fuerza, de la misma manera en el de mando, y vamos a simular el arranque en sentido horario. Pulsamos S2 y podemos verificar que aquí existe un error que vamos a corregirlo. Y el error está en la conexión. Se recomienda siempre tratar de hacer las conexiones de manera que estén bien elaboradas, ya que si no el software no lo va a reconocer y esto nos va a generar problemas, ya que nuestro programa o nuestra simulación no va a tener un funcionamiento adecuado. Nuevamente simulamos, cerramos ambos interruptores en los dos circuitos, arrancamos y podemos ver que nuestro horario, que nuestro motor arranca en sentido horario con el pulsador S2. Presiono S1, mi motor se apaga, y con el pulsador S3 puedo arrancar en sentido antihorario. ¿Qué pasa? Que si quiero pulsar para arrancar en sentido horario, no me va a dejar. ¿Por qué? Porque les decía, estos contactos normalmente cerrados en esta parte hacen un control que cuando el contactor KM3 esté encendido,
o está energizado, va a haber un contacto el cual va a impedir que en ningún momento se pueda energizar el contactor KM2, ya que si se llega a energizar el contactor KM2, llegaría a generar un cortocircuito, deteriorando de esta manera nuestro motor. Entonces esa es la función que cumplen estos contactos normalmente cerrados. Podemos simular también el funcionamiento de nuestro relé térmico. Vamos a simular un disparo, una falla en el relé térmico. Lo simulamos y vemos que sus contactos auxiliares, en este caso el que se encuentra en el circuito de mando, que tiene las borneras 95-96, ha cambiado de estado, de normalmente cerrado a abierto, dejando sin energía todo el circuito y a consecuencia apagando nuestro motor para evitar cualquier deterioro en el mismo. Vuelvo a rearmar el relé térmico haciendo un clic sobre su símbolo en el circuito de fuerza y nuevamente el sistema está listo para poder arrancar en sentido tanto antihorario como en sentido horario. Espero que les haya servido este circuito, que es bastante común, básico, que se podría hacer muchas mejoras con pilotos de señalización, pero para no hacer más extenso este video lo hemos hecho de esta manera, que es funcional, ¿no? Y que ustedes lo pueden analizar para realizar más mejoras. Cualquier duda o inquietud sobre este circuito, no olviden dejarlo en los comentarios. De la misma manera, el archivo de este circuito lo vamos a dejar en la descripción para que ustedes puedan descargarlo y poder hacerlo funcionar en sus equipos y analizarlo.